Yo soy de 2 estaciones más por el mismo tren. No, yo la conozco porque tenía una novia. Yo venía de Peña, y Santo Lugares. Y ese, la vida de rigor, el rigor y la espalda. Ahí estaba. Digo, me di cuenta. No una cuadra, a una casa, una hiela, una casa. Pues son unas calles hermosas. Y la pagábamos los dos juntos a la... Sí, así es. Sí, arrancaba. Vení, acá. Bueno, empezamos. Un par de cosas antes de empezar. Una, quiero reiterar a todos que ustedes tienen acceso a los espectáculos del teatro. En este momento son 5. Lo único que tienen que hablar con Teresa, anotarse, porque no siempre hay para todos, pero bueno, supongo que de a poco. Quizás el que más urgencia habría para que lo vean es La Hora Pico, que baja mañana. Hay 2 funciones, hoy a las 8, mañana a las 6 de la tarde. Y van a ver a Tino Pascali, aparte un gran trabajo de Tino Pascali, que seguramente lo vamos a tener acá también en una jornada, también hablando con ustedes. Quiero leerles una cosa que comentarles, informarles que la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires ha declarado algo así como interés de la ciudad este seminario. Está firmado en la presentación por 5 diputados, Daten, los del Partido Socialista, Bisutti, Adelia Bisutti de la Alianza, Fernando Finbach socialista y Vilma Ripoll también de otro sector del socialismo, todos de Izquierda Unida. Lo más interesante que dice es que habla de los propósitos, ¿no? de este encuentro, de este taller, y dice: esta experiencia que procura transmitir a las nuevas generaciones las mejores tradiciones del teatro argentino constituye un hecho de singular trascendencia en momentos en que por diferentes razones los jóvenes no miran habitualmente hacia el pasado y viven una apresurada fuga hacia el futuro que muchas veces los desvincula de las tradiciones y las raíces. Considerando que este seminario es un aporte valioso que debería limitarse a otras disciplinas artísticas, elaboramos esta declaración para la cual aspiramos a su pronta aprobación. Si la declaración que después la legislatura aprobó. Yo sé lo que están pensando ustedes, que es lo mismo que le pregunté a Patricia Corradini, la compañera que nos transmitió, y una amiga del teatro en general, funcionaria de la legislatura, que me transmitió la noticia, le dije: ¿hay guita? Me dijo: no. Pero de todas maneras tiene un dato interesante, que es espontáneo, ¿no? Nosotros no lo pedimos, porque a veces uno pide, esto sirve para currículum, para publicidad, nosotros no lo pedimos, fue espontáneo. Quiere decir que, bueno, si lo que sentimos nosotros desde que empezamos con esto, es más, yo diría que desde que Amore trajo la idea de que esto era necesario. Había algo en el aire que hacía que era necesario que se hiciera este encuentro, que tendrá después su dinámica, su historia, a partir de lo que hagamos entre todos. Bueno, hoy vamos a tener al maestro Osvaldo Bonet, y bueno, quiero decir desde ya la admiración que todos le tenemos, un teatrista de esos, total, un hombre de teatro desde siempre, y teatro, aunque no
no ha dejado nunca de hacer el teatro en todo, desde todas las instancias, desde la dirección, desde la actuación, desde la conducción de teatros oficiales, desde la participación en cuánto movimiento, cuánto frente de lucha hubo por el teatro. Bueno, un enamorado del teatro, un hombre que conoce todo el teatro del mundo, lo ha recorrido, lo ha paseado, lo conoce, y desde ya que nuestro teatro tiene una militancia y una permanencia de primer plano. Yo no puedo dejar de contar una anécdota, la anécdota que tengo con Bonet, porque realmente es divertida y me parece que es bueno contarla en público, ¿no? Yo, cuando Bonet era director del Teatro Nacional Cervantes, que asumió cuando empezó la democracia, fue el primer director de la democracia del Teatro Nacional Cervantes, convocó a Alfredo Alcón como actor y a mí como autor para que yo escribiera una obra para Alfredo Alcón. Bueno, esa obra se escribió, es de Pies y Manos, cuya segunda versión se está haciendo en este momento acá. Termino la obra, se la mando a Osvaldo para que la lea, Osvaldo la lee, me dice, bueno, me gustó la obra, muchas cosas que lo habla, dice bien, pero aparte dice, hay una cosa que me impactó, dice, vos en la obra nombrás la calle Melincué. Melincué es una calle, la arbolada calle del barrio de Villa del Parque. ¿Sí? Entonces yo le digo, y sí, claro, porque yo vivía en la calle Campana y Melincué. Y él me dice, pero si yo vivía en Melincué y Campana. Durante 20 años, Bonet y yo vivimos a 30 metros, sin saberlo, porque Bonet es un poco mayor que yo, a esas edades, entre un chico y un adolescente o un joven, ni nos mirábamos. Lo único que él recuerda era que la madre se quejaba porque la barra nuestra le robaba los poquitos, las palmeras en un hermoso jardín que tenía en la casa. Y ya quedamos en que tengo que hacer algo por eso. Bueno, este es el pago por... Bueno, lo dejo en manos de Osvaldo. Empezamos. Bueno. Bonjour, good morning. Buongiorno, buenos días, en fin, es para globalizar un poco la historia. Bueno, yo honestamente no sé por dónde empezar. Por un lado, me siento muy emocionado por lo que dijo Tito en cuanto a mi pasión por el teatro, que es verdad, muy emocionado porque me habían, después de tanto tiempo, convocado a esto. Realmente me siento muy honrado. Y por otro lado, me tengo un poco de miedo, por varias razones. En primer término, porque yo trabajé siempre en el teatro lleno de dudas, mucho más que de certezas. Y me cuesta mucho transmitir mis dudas, mis inquietudes, mi falta de estabilidad en las cosas, dar la sensación de que no siempre caminé sobre un pavimento firme, sino que al revés, fui más aéreo que otra cosa, me parece. Y me vine sin prepararme, es decir, si es una charla entre generaciones, amigas, entre amigos, bueno, las charlas uno no las prepara, sino que salen, surgen, vienen. Dos o tres advertencias previas. Una es que estoy viejo y se me agotó el disco rígido, así que de repente me olvido de cosas elementalísimas. Me acuerdo, sí, que el 25 de mayo fue mucho más allá por ahí, de repente, tengo unas dudas espantosas históricas. Dos, que yo digo cosas que son mi fe. Una de mis feces es que un teatro nacional argentino no se afianza, sino es haciéndolo en la unión con el autor. Es decir, de repente mi generación abrió por otros lados, se amplió por otros sitios. Perdón. Se amplió por otros sitios, se abrió a otros lados, pero yo creo fundamentalmente que la unión de las dos cosas, el autor y nosotros, el escritor y nosotros, los actores, eso es
una de las cosas fundamentales. Cada vez que fui funcionario, me dediqué sobre todo a eso. Quise hacer un repertorio puramente nacional, unir al actor con nosotros, con los que hacemos las cosas, sean nuestros conocimientos de donde sean. Preguntarme cómo me dediqué al teatro y por qué, yo no lo sé. Ni como no lo saben ustedes. Sí, creo que ahí estamos otra vez en la duda. No lo sé, no lo sabemos. Y contarlo sería pavada, que me peleé con mi padre, que mi madre tal cosa, que no di examen, que pasé, que hice, que fue. No tiene mayor interés, porque es más o menos la historia de todo el mundo. Sería una cosa anecdótica, tomar café, ¿qué coincide? Un día me dijeron que uno siempre se mete por casualidad y un día se le despierta el amor al teatro y no sabe bien por qué. Y a eso se dedica. Y curiosamente, yo tengo una especie como de sentimiento, como de sentimiento vivido, de una cosa que me ha guiado, ¿no? Es el sentido de que el teatro nosotros formamos una especie de gitanería. Somos gitanos realmente, es decir, es como si nos apartáramos de repente, no sé como un tipo que se dedica a ser maestro o se dedica a ser cura, sospecho yo. Si de repente como si agarraran de repente y dicen, nosotros vamos a modificar el mundo a partir de acá. Todos nacemos con la idea de vivir y no sé, tengo la sensación de que el hombre, por ser hombre, siempre busca la continuidad, busca que la humanidad siga, no que se detenga y que se acabe con uno. Eso es general. Un tipo que se dedica a la ciencia porque se sabe que un día se va a morir y otros van a seguir con la ciencia, y un tipo va a hacer cosas y sabe que eso va a seguir, que después que se muera va a seguir. Entonces yo tengo un poco la sensación de que en el paso de esta vida, los actores, la gente de teatro, tenemos una misión dentro de esta cosa rara que es la humanidad, tan compleja. Y es que la modificamos de algún modo, le damos alegría y le damos una cantidad de cosas y le obligamos a que juegue. Porque algo que me parece a mí que es intrínseco del hombre es el juego. Siempre que juega, crea. No, hay algo que le lleva a la curiosidad, a ganar, a perder, a sentir, a investigar, a arañar, a mirar, a oler. Y trata siempre de ubicarse, de saber cómo es. Y el saber cómo es el ejercicio del teatro. Es decir, nosotros jugamos a la vida, jugamos a escenas, a personajes, a situaciones, a cosas que pasan y sigue, y ese juego se va modificando, va haciendo, y nos vamos haciendo ideas, sentimientos, opiniones, y jugamos a eso. Yo ahora que estoy ensayando La Tempestad de Shakespeare, que estuve leyendo algunas cosas y hablando con mucha gente que había visto La Tempestad, no muchas, pero algunas personas que habían visto La Tempestad en Londres, me di cuenta, por ejemplo, de un amigo mío me decía los otros días, en Londres es muy curioso porque aún los actores más populares, por ejemplo, digamos, el Gordo Porcel o algo así, cuando lo ponen a hacer Shakespeare, hacen Shakespeare. Es decir, saben hablar de otra manera, saben encontrar el ritmo del lenguaje shakespeariano, que es hermosísimo en inglés, el ritmo del verso shakespeariano, y sin embargo, cualquiera, al poco tiempo hacen Shakespeare y tienen un inglés diferente, tienen una manera de comportarse diferente, me di cuenta que el Shakespeare se enseña en las escuelas, se estudia por todos lados, los chicos interpretan Shakespeare en la escuela secundaria, las universidades tienen compañías de teatro, y Shakespeare formó el espíritu inglés, de algún modo, formó el espíritu inglés. Esa cosa meditada, vivida, sentida, sin querer se va llenando de esa poesía, de esos personajes, de esas pasiones, de esa volubilidad que tiene Shakespeare, de esa indecisión que tiene Shakespeare en todas las cosas, de ese espíritu de pregunta que tiene Shakespeare en todas las cosas, ese océano que es Shakespeare. Y yo me doy cuenta cómo el teatro ahí ha actuado, lo pongo como ejemplo, porque en otras partes pasa igual, pero pongo, por ejemplo, Shakespeare porque lo tengo en el bolsillo, pero digamos, esto cómo ha ido formando los espíritus de los pueblos y los espíritus de alguna manera de la humanidad. Nosotros
ejercemos un arte instintivo, es mi idea. Tenemos el instinto de la representación, porque tenemos el instinto como hombres, el instinto del juego, el jugar, el jugar, el jugar, el jugar, y poco a poco se va haciendo, digamos, un ejercicio de la humanidad, la ficción, el pensar en una realidad que es sacada de la realidad en que se vive, pero es otra, pero que en esa otra uno, por una cuestión de contaminación que existe entre el público y los actores, de repente se vive una situación y entonces esa situación se hace más viva, es como un revivir que uno tiene, es como un viajar para adentro que se tiene cuando se es espectador. El teatro, desde los griegos ahora, por supuesto, evolucionó, porque evidentemente la humanidad evolucionó, por supuesto que sigue de todas maneras ampliándose, porque también la humanidad se amplió, antes eran unos cuantos millones de hombres y ahora somos 5.000, 6.000, que serán millones de hombres, de manera que todo va generalizándose. Se inventó la electricidad, se inventaron tantas cosas que antes ni se sabía que existían, y entonces naturalmente la teatralidad se fue ampliando, la teatralidad, es decir, bueno, de repente hace apenas 80 años se inventó la radio, y la radio difundió la radioteatro, que era una cosa que a ciertas horas la gente se quedaba en sus casas para oír teatro hablado. Después se apareció el cine, se dio cuenta que pasando 24 veces, 24 imágenes, que uno veía el movimiento, y el hombre lo veía, y ahí empezaron, y ahora vamos al cine, sufrimos, lloramos, nos reímos, etcétera, etcétera. Lo mismo que en el teatro, es un teatro difundido, ¿no? Y después se teatraliza la vida. Uno lee, por ejemplo, las noticias de los diarios y están teatralizadas. No se ve. Y nos gusta la teatralización, que el Senado pasa otra cosa, que pasa, y esa es la bruja de Salem, lo que pasó en el Senado. Un pedo magnífico. Y entonces, pasan las cosas ahí porque está teatralizado. Sería mucho más fácil que vaya un juez que robaste y ves papás presos. Sería y ya te cabría. Pero no, ¡pum! Hay como un placer. Porque muy curiosamente a todos, no sé quién es la naturaleza, cómo se hicieron las cosas, pero como se hicieron a todos, siempre lo que necesitamos tiene placer, siempre, ¿no? Si se engendra gente necesario que viene el placer sexual. Si tenemos que alimentarnos, viene el placer de morfar. Si tenemos que descansar, viene el placer de los countries o no sé qué cosa. Es decir, siempre viene con la actividad del hombre siempre está acompañada por una cosa de gusto, de placer. Y el teatro también. Se va al teatro, se llora y que yo, ¿qué con placer? Es una cosa rarísima, pero pasa. Es el juego, pero contradictorio, pero pasa. De todas maneras, hay cosas en el teatro, cuando estamos hablando ahora entre generaciones y así tan combinadas como las que hay aquí, gente de pelo blanco, amigos de uno decía, voy a hablar con chicos y resulta que no son tan chicos. Por ahí hay algunos, pero no son tantos, de manera que creo que el hablar así un poco entre amigos, yo pienso que hay muchas cosas que persisten en el teatro, ¿no? El teatro que yo viví desde el comienzo cambió muchísimo. Después si se me viene a la lengua, contaré cosas. Pero lo que sí pienso que hay cosas que son permanentes, ¿no? ¿Por qué unos miran y otros actúan? Yo no lo sé. Pero esto pasó siempre. Hay alguien que habla y otros que escuchan. Parece que la comedia, por ejemplo, que viene de la palabra griega komos, que quiere decir pueblito chico, komos. Parece que en los pueblitos chicos imitaba a fulano, el otro imitaba a mengano, el otro era y se juntaban así, unos tipos imitaban y sobre todo imitaban a los de los
pueblos vecinos, porque siempre existía que el enemigo más grande siempre es el que está más cerca, de manera que siempre había una competencia, una cosa, entonces te imitaba aquel, el gallego imitaba el catalán imitaba y así se imitaban y así salió la comedia, de esas imitaciones así instintivas. Ahora, eso permaneció, siempre existe la imitación, siempre es un poco lo curioso del caso. Por ejemplo, para poner un caso un poco paralelo, leí hace poco, decían, ¿por qué los cohetes que lanzan las naves al espacio, por qué son del mismo tamaño siempre? Y son del mismo tamaño siempre porque la fábrica que hace los cohetes esos en Estados Unidos y que los arma, los tiene que armar con un tamaño determinado, grande así, que quepan en los vagones. En los vagones, porque los vagones, las líneas del ferrocarril, pasan por los túneles y si los hacen más grandes no tienen cómo llevarlos de un lado para el otro. Para trasladarlos necesitan que pasen por los túneles, ¿no? Entonces, bueno, los tienen que hacer para que pasen esos cohetes por los túneles y después los marcan, los colocan donde sea, no sé dónde es, en Houston es, donde los ponen y se van para arriba. Los ponen. Bueno, ahora, ¿por qué esos tienen la cosa del ferrocarril? Bueno, las líneas del ferrocarril que tienen una distancia siempre igual en todas partes y que es muy arbitraria, no es que sea 3,25 metros, ni 3,50 metros, ni 1,85 metros, sino no sé cuántas cosas, inch, con esto, con aquello, pero unos números clarísimos. Y eso viene, según parece, porque cuando hicieron las vías de los trenes, hicieron las huellas de los caminos, las huellas de los carros en los caminos, siguieron más o menos, tomaron la misma medida de las huellas de los caminos que hacían los carros, pero los carros tienen las huellas de los caminos, hicieron ¿cómo se llama? La trocha se hizo porque así eran los carros romanos. Si se fueron haciendo los carros y siguieron los carros siempre haciendo con esa trocha. Y entonces, bueno, si hacían un carrito así, no cabía. Entonces todos empezaron a hacer igual, pum, 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 la trocha esa. ¿Y por qué ese tamaño? Porque así cabían dos caballos, los culos de 2 caballos allí, uno de cada lado, y entonces iban llevando, y entonces la trocha ahora, que llevan el ancho que tienen las cosas esas, es el tamaño de los culos de caballo. Sin querer, de lo que los tipos hacían bromitas en Grecia, ahora se hacen grandes comedias, se hacen Los Miserables, no sé cuánto, comedias se le agregó música, se le agregó otras cosas, se le agregó lo demás, y se hace cine, y se gastan millones de dólares, y se pagan millones de dólares por ver comedias y por ver lo mismo que eran esos tipos que estaban haciendo. Es decir, que yo creo que hay como una especie de continuidad, ¿no? en la acción de los hombres, ¿no? Y que el teatro cambia, sí, por supuesto que cambia las costumbres, cambia, pero hay algo que va persistiendo, ¿no? Yo no sé muy bien si yo, cuando empecé el teatro, alguna vez tuve una conversación de este tipo. Creo que sí, que alguna vez la tuve. Pero el teatro, cuando yo empecé, era muy distinto al de ahora. Y sin embargo es bastante parecido. Hay cosas que se me han quedado, hay otras que no. Por ejemplo, es parecido que siempre se haga teatro, digamos, alguna vez a la italiana. Y si alguna vez se hace de otra manera, es una excepción. Lo cual quiere decir que sigue siendo a la italiana. Es decir, el teatro enfrentado, quiere decir, no a la italiana, porque la italiana quiere decir, pero teatro enfrentado, el público acá y mirando para allá, ¿no? Es decir, después se hace redondo, pero después se vuelve otra vez, pero después se hace otra vez redondo, pero después algún día será cúbico, y algún día será en espiral, y otra vez se hizo teatro que se mira para arriba, y otro que se espía por allí, siempre, pero siempre se busca exactamente lo mismo, que haya unos tipos que actúen y otros tipos que miren, y de alguna manera se conmuevan por dentro. Es decir, que la estructura va siendo la misma, el culo de los caballos, que sigue por ahí. Esto me parece que es así. Si hay
muchas diferencias entre lo que yo vi cuando yo empecé y lo que pasa ahora, por supuesto que las hay. Creo que había una distinta organización en el teatro. Voy a contar un poco para explicar mis vueltas o mis vidas o qué sé yo, mis ansiedades o mis dudas o mis seguros, mis fracasos y algunas cosas que alguna vez me salió más o menos bien. Pero de todas maneras las intenciones que tuve a veces y que salieron para cualquier lado, y en fin, qué sé yo. Cuando yo empecé el teatro estaba organizado de otra manera. Se había convertido en un teatro que se llamaba teatro de empresa, teatro comercial. Es decir, había transcurrido bastante tiempo, desde sobre todo el siglo XVIII y siglo XIX, que fue la formación de la sociedad industrial, luego capitalista, luego comercial, del teatro sostenido por algún rey, por Luis XIV, que lo sostuvo a Molière, sobre todo al principio, por los comediantes del rey, a los cuales pertenecía Shakespeare, es decir, que el rey los amparaba, la reina en su momento, primero, pero los amparaba la monarquía. En otras partes el duque tal sostenía tal compañía, en fin, qué sé yo. Todo, siempre había, el teatro se hacía, pero siempre había alguien que lo amparaba, alguien que de alguna manera atendía a las necesidades de los cómicos, a las necesidades de los autores, a lo que fue. Siempre, más o menos, el teatro fue un arte, digamos, social, ¿no? No fue puramente individual. La pintura, más o menos, cuando el pintor pintaba para las catedrales, pintaba para la galería y eran pinturas anónimas, ¿no? Un tipo esculpía y se pasaba una vida haciendo un nacimiento, que sé yo, que lo ponían en un pedacito así, para dar una vida, porque eso no puede ser de otra manera. Años haciendo las esculturistas esas, un tipo anónimo, pero era para la comunidad. Había una cosa que era la comunidad, que era la iglesia o el palacio o lo que fuese, pero siempre había algo que amparaba, algo que permanecía. No era tan económico, tan mercantil como fue después el mundo, por un lado, no todo, pero por un lado. Y el teatro se había convertido, digamos, de alguna manera en esa cosa comercial. Había entidades, digamos. Lo cual, como los actores siempre modificamos todo, esto es una de las cosas que no dije, pero que quería decir, que los actores somos así, parecemos gitanos y estamos así, pero somos unos microbios espantosos. De manera que pongo, por ejemplo, los teatros estatales en la Argentina, de los cuales voy a hablar después, pero los teatros estatales, y me salto cosas, pero, por ejemplo, yo pienso, trabajo en el San Martín, yo pienso quién hizo el San Martín, y el San Martín había un teatro que se llamaba Nuevo, era muy viejo, era el más viejo, se llamaba Nuevo, y que estaba en la calle Corrientes, y era un teatro que se venía abajo, y de repente, bueno, lo estaban por tirar, y no sé muy bien, el Consejo Deliberante decidió que el teatro lo comprara, porque el dueño, que sé yo, cómo sería la historia, quién conocería, consiguió que le compraran el teatro. Entonces ahí se encontraron con el teatro, no sabían a quién dárselo. Entonces se lo dieron a Barletta para que hiciera el Teatro del Pueblo, precisamente, que era un director, en ese momento del Consejo Deliberante, lo eligió, para saber por qué Misterio Barletta, y ¿cómo se llama? Barletta construyó, tomó ese teatro y hizo un gran movimiento creando el teatro experimental, teatro vocacional, más que vocacional, un teatro independiente, donde renovó absolutamente el repertorio, tuvo una compañía muy fiel, hizo unos espectáculos a veces bastante malos, pero de todas maneras convocó una cantidad de gente, eso era indudable. Había discusiones, había conversaciones, un día Barletta, como pasa siempre acá, cambió el gobierno y cambió Barletta. Entonces le sacaron acá y se decidió hacer una comedia municipal. Y la comedia municipal siguió varias suertes que pusieron, hasta que lo pusieron a Cunil, que ya había fundado la compañía
Nacional de Teatro, que lo había fundado en el Cervantes, y Cunil se encontró con un teatro viejo, horroroso, feo, maloliente, descuidado, que no estaba absolutamente dentro de sus ideas, que pensaba que el teatro tenía que ser brillante como un palacio. Entonces decidió hacer una gira por los barrios y llevar la compañía del teatro municipal por los barrios, y lo convenció al intendente de que hicieran por lo menos los camarines nuevos. Entonces hizo unos camarines nuevos, que eran como un departamentito chiquito, como son los camarines de San Martín. Consiguió eso, porque para Cunil, por ejemplo, los actores tenían que ser caballeros, no podían ser, tenían que ser señores, no otra cosa, tenían que ser tratados como señores. Cuando fue director del Nacional, por la primera vez del Cervantes, obligaba a que los sueldos se les pagara a los actores en su camarín, y se los llevara un empleado y lo trataran como un señor. Y les puso un teléfono a los actores y una salita de recibir visitas especial para los actores, no sé qué cosa. Y además obligó a que ¿cómo se llama? El servicio, lo que se llamaba antes el avisador, estuviera con saco blanco y atendiera como si fueran señores a los actores. Entonces, se encontró con esa posibilidad que era cada camarín, lo convenció y después que hicieron los camarines nuevos, por eso es que hay tantos desniveles en el San Martín, dijo, pero este teatro está tan viejo, ¿por qué no se hace otro teatro nuevo? ¿Por qué no se tira este teatro así y se hace otro? Y lo convenció al intendente. Entonces el intendente firmó. Bueno, pues el gobierno en ese momento pensó que había que hacer esa obra, no sé, porque influido por otras personas, por aquel, por lo demás allá, y siempre fueron gente de teatro los que hicieron eso, los que convencieron al arquitecto que el teatro tenía que ser así, los que lo aconsejaron por esto, los que después convencieron el teatro, cuando llegó el momento de hacer el teatro, y cambió el gobierno, por supuesto, entonces no supieron qué hacer con ese edificio. Entonces vino una enorme discusión, yo me la acuerdo muy bien, una enorme discusión en la cual se acusaba al teatro que tenía demasiados vidrios adelante y que iba a costar muy caro mantenerlo porque había que lavar los vidrios. Entonces era necesario, no cabían los presupuestos, semejante gasto. Entonces el teatro había que editarlo no servía para eso. Entonces se decidió, Borges opinó que tendría que ser la Biblioteca Nacional en el Teatro Nacional. Lo acaban de nombrar director de la Biblioteca Nacional. Otros opinaron que era mejor vender el teatro y construir otra cosa, un mercado o lo que fuese. Otros opinaron, en fin, que se hubo, pero toda clase de opiniones se les pedía, pero en los diarios, como el Senado ahora, lo mismo. Por todos lados se preguntaban las opiniones a todo el mundo y todo el mundo opinaba que tenía que hacer el teatro. Nadie pensó que hay que hacerlo teatro. Hasta que a alguien se le ocurrió, creo que no me acuerdo si fue a Zavalía o Alberto de Zavalía. Al gobierno de Frondizi. El gobierno de Frondizi. Se les ocurrió hacerlo teatro. Y entonces, ¡pum!, hicieron un teatro. Y después fueron dándolo hasta que el Teatro San Martín se convirtió en Teatro San Martín. Pero fue gracias a que empujamos la gente, de alguna manera, después la gente que trabajó en el Teatro San Martín, que poco a poco le fueron dando esto, cada uno fue poniendo lo que tenía ganas, otros hicieron otra cosa, otros hicieron esto, otros se formaron actores, hubo un repertorio diferente, hubo que servir a un repertorio que no se estaba acostumbrado, se estrenó, se fue y se salió San Martín. Pero eso lo hicimos la gente de teatro, lo hicimos nosotros, es decir, convenciendo, veniendo, de la misma manera que Molière lo convenció en el XIV y que Shakespeare la convirtió a Isabel I, la convenció a Isabel I, es decir, pongo esos ejemplos, pero está lleno de ejemplos por todos lados, que somos nosotros los que no solamente hacemos teatro, sino que obligamos a la gente a oírnos. Una de las condiciones que nos pasa a todos ahora, que no sabemos qué cuernos hacer. Es decir, estamos absolutamente desorientados. Todo se nos viene encima. La economía es un desastre, sin embargo hay 120 espectáculos por fin de semana en Argentina, en Buenos Aires. 120 espectáculos. Yo no lo podía creer. Yo conté 119, bueno, uno más. Pero de todas maneras, 120 espectáculos, ¿sí?, que hay. La gente de teatro está moviéndose y de algún modo, por ejemplo, esto que acaba de leer Tito recién, significa que también se repercute, uno no sabe dónde ni cómo,
Pero las ganas de hacer el teatro, que es una necesidad nuestra, las ganas de hacer el teatro hace que el teatro se haga. Así que se vaya con... No nos regalan nada, pero a nada, nunca en la historia. El culo de los caballos, de los dos caballos. Nunca en la historia ha pasado que a la gente de teatro le han regalado algo. Siempre ha sido la gente del teatro la que hace impuestos, la que ha hecho teatro, la que representa escenas, comedias, tragedias en las cuales se muestra la vulnerabilidad del hombre, la fuerza del destino, el poder puesto no sé qué cosa, el sexo que domina y que nadie lo puede manejar, qué sé yo, lo que es la temática del teatro. Pero es como una constante, es decir, esto es lo que nos pasa a nosotros. Digamos, nuestra necesidad de vida, nuestra necesidad de visión. Tenemos que estar inventando qué hacer para hacer mover a la gente, qué hacer. En algunos momentos, digamos, como tipo misión, ¿no? Misioneramente, digamos, y en otros momentos porque la gente lo pide. Entonces es necesario contentar a la gente. Ahora tenemos otros medios de comunicación dramática, como repetí hoy, la televisión, pero el teatro no se modifica, es el culo de los caballos. El teatro sigue siendo, sigue existiendo, sigue pasando, y va a seguir pasando, sin duda alguna, no forma parte, es inherente al hombre, es absolutamente necesario. El hombre es el único animal que se viste. Los monos no se visten, los elefantes no se visten, los cocodrilos no se visten. El hombre es el único que se pone ropas y cosas y qué sé yo. El hombre. Es decir, y nos ponemos colores y cambiamos y ponemos y antes era más cómodo este, era más cómodo aquello, y ahora menos cómodo y ahora no tengo ganas y ahora tengo ganas de lucirme y ahora es el hombre que varía. Y varían sus conductas humanas, así como la ropa, sus conductas humanas, sus maneras, sus investigaciones, su necesidad de ver las estrellas. Y antes el mundo era plano, para el hombre el mundo era plano, absolutamente plano, y las estrellas daban vueltas. Ahora las estrellas nos estamos metiendo adentro. Es decir que ese bicho también en el teatro es la representación, eso es un poco, ¿no? lo que yo siento que es un poco nuestra profesión. Bueno, yo decía que cuando empecé el teatro, existían las compañías, es decir, existía el capocómico, esto ha desaparecido bastante, ahora soy mi primer actor, pero existía el capocómico, que tenía una misión paternal, digamos, en cierta manera, en su compañía. Formaban, o maternal, pero formaban una compañía, y esa compañía era tal el asentamiento que tenía, que los actores le llamábamos casa. Por ejemplo, uno decía, no, estoy trabajando con Arata, es una buena casa. En el sentido, se decía así, era el término común. Porque una casa era el lugar donde el actor trabajaba, tenía sus papeles y cobraba su sueldo y tenía una modalidad de vida. El actor se enojaba mucho, tenía mal carácter, o tenía buen carácter y era un tipo buen compañero, o era muy exigente, o qué sé yo, pero siempre permanecían los mismos. Porque la gente iba al teatro y sabía que iba a ver la compañía de Paulina Singerman y ya sabía lo que iba a ver. Iba a ver una comedia, de Paulina le iba a divertir mucho, las chicas iban a ser monas, el galán iba a ser fulano, ya se sabía lo que era otra comedia, pero y entonces después uno cambiaba, iba a verlo, por ejemplo, un estupendo actor que era Arata, pero uno sabía que Arata no tenía memoria, que Arata trabajaba cerca del apuntador siempre, había apuntador permanentemente, cerca del apuntador, entonces uno, como estaba medio sordo, uno oía la hora 2 veces. Me voy a casa a cenar, me voy a casa a cenar. Oía las 2, uno sabía que iba a decir Arata al ratito, era una maravilla. Pero, ¿cómo se llama? Y los actores trabajaban muchísimo. La vida era muy curiosa, porque, por ejemplo, me acuerdo que a las 2 de la tarde había un café en Libertad y Lavalle, había un café viejo, donde iban todos, los chicos que empezaban, los consagrados, los actores autores, los empresarios, algunos empresarios, y se armaban mesas allí. Y se tomaba el café entre 2 y 2 y media. A las 2 y media se pasaba porque empezaban los ensayos.
Entonces, a las 2:30 todo el mundo se iba a ensayar. Porque los actores trabajaban desde las 2:30, que empezaban los ensayos, hasta las 5, 4:30 o 5, los ensayos eran de 2 horas, así se pasaba la hora, toda seguida siempre. No había mayor elaboración en las obras, por supuesto, porque ya más o menos los repertorios eran conocidos. Era una comedia así, otra comedia asado, no había mayor elaboración. Siempre se repetía lo mismo. De manera que los actores ensayaban, después tenían la función a las 5:30 o 6, no sé qué hora, 6, 6:15, ¿no? Después había la función de la noche. Eso era todos los días, lunes incluidos. Es decir, después no había ningún día de descanso jamás. Así que la vida del actor era entrar a las 2:30 del teatro y salir a las 12:30, 1 de la noche, era subir. Después comía, sencillamente. Por ahí se puso de moda LED del país, por ahí se puso de moda no sé cuál, pero siempre era, se volvían a juntar y después tomaban café, al día siguiente se dormían, todos los actores siempre dormían mucho, hasta mediodía almorzaban y al ensayo. Y el ensayo, y esa era la vida, era verdad que era así. Años y años y años y años. Con lo cual los actores tenían una gesticulación particular, que no era la de la gente de la calle, tenían otra gesticulación. Se vestían de una manera rarísima. No me acuerdo muy bien, que veía unos atuendos, unas cosas. Me acuerdo Perelli, que era el marido de Milagros, que era un actor un poco engolado, buen actor, pero un poco engolado, que siempre usaba unos trajes y unas corbatas, siempre unas cosas rarísimas, se vestía así. Y entonces estaba Pedro Pico, que fue uno de los autores de aquel momento, y dijo, un día lo vio haciendo un ensayo, y dijo, Perelli, ¿sí? Qué bien le vendría un lutito. Era una cosa común que hubiera otra vida. Yo me acuerdo una vez veraneando al Mar del Plata, que en un balneario, en la sombrilla al lado, hubo varias actrices y actores que tomaron una sombrilla al lado. Y me acuerdo que era curioso, no solamente por la atracción que causaban. La sombrilla al lado estaba Susini, que fue un director de teatro del principio, que trabajó con Curiel Cabañas al principio en el Teatro Odeón, que fue el rompimiento, digamos, el rompedor de un sistema de teatro, de alguna manera Susini. Después por ahí se me viene a la lengua, lo digo. Pero Susini empezó y trabajaba con él Mecha Ortiz, ¿cómo se llama? La hermana de Mecha Ortiz, que no, Amanda Varela, y yo no me acuerdo quién más era. Pero entonces tomaron una sombrilla. Entonces yo me acuerdo de Mecha Ortiz con los pelos largos, así que tan distinto a todo el mundo, pero tan distinto, Susini con su barriga así puesto así, qué sé qué cosa, pero tan distintos unos con otros, tan distintos al resto, que era para verlos. Amanda Varela que se ponía, era una cosa que no se podía, no tenía nada que ver con el resto. Sí, se habían acostumbrado, porque toda la vida trabajaban en el teatro. Y una cosa que impone el teatro y desimpone la televisión es que la cotidianeidad en el teatro era diferente, porque si hay una cosa que divide una manera de actuar de la otra, es que en el teatro existe la distancia. Es decir, bueno, es muy distinto decir cómo te va, así bajito, ahora es lo común. La televisión se alimenta mucho del mundo cotidiano, del mundo común, y entonces, bueno, hablar con cierta cosa, uno trata de imitar la vida y de imitarse a sí mismo como es, y interviene mucho la simpatía personal, la gracia, la belleza, muchas cosas que se tienen. Entonces, pero en el teatro existe la distancia, y esto así chiquitito no se ve, desaparece, existe la distancia. Una vez le preguntaron a Lorenzo Oliver, ¿cuál es su dificultad y la diferencia? ¿Cuál es su dificultad en el teatro? Y Lorenzo Oliver dijo precisamente eso, la distancia. Es decir, hay que llegar. Entonces, en el teatro se admite cierto engolamiento, se admite cierto empujo en el gesto, se lo admite, se lo necesita, no se lo admite, se lo necesita.
En el teatro se actúa siempre con todo el cuerpo, en la televisión se actúa con lo que la cámara agarra. Pero agarra la mano, uno hace cosas con la mano, agarra el carro, pero ahora con el traste también. Pero en el teatro es todo el cuerpo, uno no puede, cuando uno está parado sin nada, sin ningún apoyo, es distinto que cuando uno está sentado, es diferente, uno puede hacer una hora sentado, pero cuando tiene que pararse y explicar y moverse de acuerdo a toda una cierta unidad, requiere otro ejercicio del físico, y otro ejercicio del cuerpo y otro ejercicio de la voz. Bueno, yo decía que en ese teatro así, digamos comercial, obviamente hubo algo que aplastó, que aplastaba ese teatro. Es decir, era la ansiedad de salir, a veces se escribía, los autores escribían para fulano de tal, para mengano de tal. Por lo tanto, era útil porque los actores tenían que desarrollarse mucho más, tenían que tener, digamos, si tenía una inquietud un actor grande, yo no lo conocía a Pablo Podestá, pero digamos, necesitaba otro tipo de autor. El autor tenía que escribir para lo que ese actor le daba, ese actor necesitaba. Es decir, que era como una compensación entre las dos cosas. De la misma manera que Cristo escribió de pies y manos porque tenía que escribir un aula halcón, de alguna manera. Es decir, que había una unidad entre el personaje y el actor, digamos, una especie de unidad. Los autores tenían que escribir para eso, pero también tenían que escribir para que tuvieran éxito. Es decir, el éxito era absolutamente indispensable, porque si no había éxito no había dinero, no había cómo mantener el teatro. No tenían el duque, ni el conde, ni el rey, ni nada, ¿no? De manera que el teatro era como un límite, digamos, como un límite, ¿no? Se podía respirar hasta acá, más allá no se podía respirar. Yo por eso, cuando yo inicié en el teatro, fue un poco diferente, digamos, el camino que seguí. Porque lo normal es que los actores, los que se iniciaban, intentaran ingresar en alguna compañía. Ingresaban generalmente gratis, cuando había un tipo que tenía que salir, hacían la comparsa. Seguramente las compañías ganaban bastante dinero, porque uno ve por los repartos que de repente hay obras de 25 actores. ¿Cuándo una obra de 25 actores ahora? En un teatro oficial, una obra de 25 actores. Sin embargo, había. Entonces empezaban por los teatros, por las cosas chiquitas, y de repente un día tenían un éxitito, de repente los aplaudían, de repente no, de repente iban creciendo dentro de la compañía, y cuando llegó el momento en que estaban peleados con el primer actor, porque el tipo veía que este subía, que aquel, el tipo se separaba, ¿no? Me acuerdo del caso de Sandrini, que hizo una obra que se llamaba Los Tres Berretines, perdón, porque salí corregido. Los Tres Berretines, y cuando hizo, yo me acuerdo que lo vi, era magnífico lo que hizo. Después lo hizo todo el resto de su vida, igual, pero de todas maneras era magnífico. Evidentemente la gente fue 2 años al teatro para verlo a Sandrini. Por supuesto que Sandrini al año siguiente, no me acuerdo cuál era la compañía, pero al año siguiente tenía su propia compañía, ¿no? Y esto era bastante común que ocurriese. Cuando un actor tenía un poco de éxito, tenía un éxito, al poco tiempo hacía su propia compañía. Tanto que una de las protestas que yo oía en mi casa, pero si se separan y nunca se juntan, nunca va a haber una gran compañía, si se separan de esa manera. Pero en fin, era una necesidad, digamos, del mercado, para decirlo con términos modernos. Era una necesidad del mercado, se iban separando. Pero en eso apareció, yo estaba en el Colegio Nacional, una compañía muy nueva en el Teatro Dion, que hicieron un repertorio que no era común, que hicieron una cantidad una manera de trabajar que era diferente, y que la dirigían 2 muchachos, uno era Susini y el otro era Cunil Cabanellas, que era un españolito, un español que había llegado a la Argentina y había estado acá, qué sé yo qué. Y ¿cómo se llama? Y yo un día fui a verla, a la compañía esa, y
me quedé muy deslumbrado por lo que había visto. Yo iba al teatro bastante cuando era chico. Mi padre era profesor de literatura en la Facultad de Filosofía y Letras, y bueno, mi casa era una casa con biblioteca, el escritor, y bueno, y entonces iba con mucha frecuencia al teatro. Yo fui desde chico. Para mí siempre más o menos veía lo mismo, porque veía los sainetes y siempre pasaba que al final había un duelo, siempre en todos los sainetes siempre se cantaba un tango, había un duelo, se moría alguien y pasaba, y todos los sainetes eran más o menos parecidos, ¿no? Los culos del caballo, ¿no? Pam, pam, pum, pim, todos eran más o menos igual. Pero alguna vez vi cosas un poco distintas, un poco excepcionales, y apareció esta compañía allí, distinta, que hacía autores muy modernos y muy desconocidos acá, como Pirandello, por ejemplo. Y esto me llamó bastante la atención. Y recuerdo que una vez yo había leído que había un movimiento de directores en Francia. Yo tenía 15 años, 14, 15 años, por ahí, 15, 16 años. Había que esto que estaba pasando en el Teatro Odeón era como un reflejo, como un contagio de lo que estaba pasando en Francia en ese momento. Y lo que pasaba en Francia es que el teatro, que se había hecho así comercial como acá, más o menos, de repente algunos tipos lo habían repensado. Los franceses siempre son muy cartesianos, así que siempre repiensan todo. Había habido un movimiento hacia finales del siglo XIX, que fue el realismo, que fue un movimiento filosófico, digamos, en el mundo, el positivismo, ¿no? Que lo tenía a un filósofo que era Augusto Comte, lo tenía como figura central, como el gran propagador de eso. Y el teatro reaccionó, digamos, contra la corriente que había tomado el romanticismo, ¿no? Es decir, la exaltación enorme de las pasiones y de la convención, los actores se agarraban así y se tiraban, y siempre ocupaban el centro porque las luces no daban mucho, entonces tenían que ir hacia el centro del escenario, era el lugar donde se entraban las grandes escenas, las hacían en el centro, y como las luces eran de gas y eran de apenas, tenían que ponerse con cierta preeminencia, como pusieron gas era un peligro porque se encendiaban los trajes abajo, así que tenían que acercarse hasta cierto grado y hacer sus escenas, las escenas fuertes, violentas, y al final siempre eran en el centro del escenario, más o menos así, iluminarse, etc. Entonces se había llegado con una especie de convención, siempre pasaba lo mismo. Entonces de repente dijeron no, el teatro tiene que ser verdad, y la verdad está en la realidad. La verdad es la realidad. Entonces apareció Antoine, un gran director, un hombre, el que inició, digamos, el movimiento de dirección en el teatro, el Teatro Libre, que se apoyó precisamente en esa premisa. Entonces, bueno, hizo sus espectáculos realistas. Los actores se podían mover, se podían rascar, se podían poner las manos en los bolsillos, cosa que era una convención que nunca las manos en los bolsillos. Podían ponerse de espaldas, etcétera, 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 y todo tenía que sonar, las puertas tenían que sonar como puertas, puso una obra con una carnicería y puso reses de verdad, todo era la verdad más pura, la verdad. Es decir, la verdad, digo, la realidad. La realidad era la verdad, era la premisa. Por supuesto que la realidad no es la verdad. La realidad para nosotros es lo que nuestros 5 sentidos perciben. Y son muy limitados, porque no vemos todos los rayos. No vemos más allá del violeta, los rayos ultravioletas no los vemos. Los rayos infrarrojos no los vemos. Tenemos una vista que dice un poquito, vemos un cachito. Y hay sonidos que no los oímos, que los oyen los perros, por ejemplo, y nosotros no. Y tenemos olfato que es más o menos así, pero para los perros el olfato llega a 100 metros, el nuestro llegará a 50 centímetros, qué sé yo, no
sé, pero digamos, no es no pensarán lo mismo en Loma de Zamora ahora, pero de todas maneras, en fin, es una cosa limitada. Nuestro tacto, nuestra memoria, nuestro todo es un poco limitado, de manera que la realidad siempre se escapa, ¿no? Digamos, no la dominamos. Y en cuanto empezamos a hablar de la realidad, empiezan a aparecer otras realidades adentro de esa, y después otras, y después otras, y después otras, y después otras. ¿Cuál es? No sé, ¿no? Es decir, pararse en la realidad no fue realmente un buen proyecto, fue un proyecto que produjo naturalmente reacciones y reacciones. Y algunos se adentraron más en la realidad para manifestarla y para ver dónde era, y otros se quedaron en la realidad, pero siempre la realidad ha seguido siendo un cantero de cosas, es decir, uno la mira y uno de ahí empieza más adelante. Es decir, también sustraerse absolutamente de la realidad tampoco da resultado porque uno se marea, no sabe dónde está, ¿no? De manera que es absolutamente también necesario de repente tener un lugar donde uno se repara. Un rey tiene una corona, es una convención, pero tiene una corona, y uno lo ve, un tipo con una corona, ese es un rey, ¿no? De manera que hay ciertas cosas, ciertos indicios que para poder entendernos los necesitamos, ¿no? Y otras cosas que, bueno, yo creo que yo empecé cuando el teatro estaba pensando esas cosas, estaba pensando en eso. Y cuando antes entraba a una compañía para formarse, ahora había algo que era que los directores tenían que ir formando a los actores para esos espectáculos, para eso que significaba un cambio en el escenario, un cambio en lo que en el escenario es más vivo, que es el actor. Significaba que al cambiar, los actores iban a tener que escribir para otro tipo de actor. Ya no iban a tener que, el actor en el Senado, tenía que escribir para otro tipo de actor, que iba a ser diferente. Y ese tipo de actor había que educarlo de otro modo, no podía ser la educación simple, tenía que ser como un atleta de la expresión. ¿Por qué no decís el año? 1939, 40, por ahí. Es historiador del teatro. No, pero para aclarar, para hacer didáctica, vos estás haciendo la conviene situarlo. 1930. Fines del 30. Sí, fines del 30. Es decir, empezó esa idea. Empezó Julián Cabanellas, de repente por esas casualidades, por esas cosas que pasan, por qué sé yo qué, porque el tipo más de derecha que hubo en el mundo, el tipo que estaba absolutamente en lo opuesto, fue el tipo que creó la Secretaría de Cultura. Por eso es tan raro todo. Creó la Secretaría de Cultura de la Nación. Matías Sánchez Orondo, que creó ¿cómo se llama? Que creó el teatro, un teatro oficial de comedia. El Instituto de Estudios de Teatro. El Instituto de Estudios de Teatro fue de Cunil. Pero también a fines de los 30. Sí, a fines de los 30. Cunil, que había estado con Charles Dulin en París, Cunil era un personaje muy particular. Vino muy joven a la Argentina, pero había en su formación, digamos que su padre había sido actor, el padre de Cunil, y su madre venía de una familia de banqueros y de gente muy rica, pero se enamoró de este actor. Entonces el padre los casó para que habían tenido un hijo, para que el hijo fuera ¿cómo se llama?, legítimo. Pero eso sí, le prohibió la entrada al padre. Entonces el padre le prohibió. La familia del banquero vivía acá, y el padre nada, el padre era un actor que estaba dando vueltas por ahí, pero estaban muy enamorados los dos, padre y madre. De manera que el padre venía de noche y se metía por una ventana, y Cunil lo oía, y de repente y se escapaba a la mañana, y Cunil lo veía espiar, se veía como el padre se iba así, y al poco tiempo la mujer tenía otro hijo. Eso era así, venían en esa especie de ficción muy rara, hasta que un día decidieron venirse a la Argentina. Es muy graciosa la anécdota de Cunil, porque Cunil dice que cuando él tenía 19, 18, 19, 20 años, que había estado en París, había visto el movimiento de Dulin, había visto el teatro de Gaston Bati, había visto una cantidad de cosas que lo habían y fue discípulo de Grenouille, que fue uno de los renovadores. Ya eso no son naturalistas. No, por eso digo, la continuación. Yo dije cómo nació el tipo. Pero
la continuación, ya no fueron naturalistas, claro, pero fue un movimiento que lo inició Jacopo y que se difundió, hubo varios directores que siguieron esa misma línea. Charles Dullin fue uno, Gaston Petit fue el otro, ¿cómo se llamaba el ruso? Pitoé fue el otro, bueno, qué sé yo, y el otro fue Jouvet. Y bueno, y Adrián Gual era en Barcelona, que fue siempre la parte más intelectual de España, fue Adrián Gual, del cual fue discípulo Cunil, fue más o menos el que siguió ese movimiento que se iniciaba en Europa en ese momento. En Alemania fue Tobram, que sí fue muy realista, y ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se llama? El grande, el enorme. No, es que fue en Rusia, pero todavía no había llegado Stanislavski acá. Y tampoco... No, claro, es anterior a eso, a la llegada es anterior a Stanislavski. Bueno, y entonces, Adrián Gual, ¿cómo se llama? Bueno, unirse y se buscó con Adrián Gual, y entonces, bueno, llegó una edad en que Barcelona se sentía sumamente oprimida, no sabía qué hacer, estaba... No sabía qué hacer de su vida, la familia estaba muy con ese contexto, en fin, que estaba en la casa, se querían ir, y entonces Cunil le decía, ¿qué hago? ¿Qué haré? Volver a París, pero París, de repente iba caminando por la Rambla de Barcelona, con la cabeza, y de repente levanta la vista y ve la estatua de Cristóbal Colón. Cristóbal Colón me manda a América. Entonces, desde ese momento se le hizo la idea de venir a América, ¿no? Entonces hizo todo lo posible, la familia, qué sé yo qué, para venirse a América. Y se vino cuando tenía, no sé, 20 años, no sé, más o menos. No sé. Pero el barco que tomó, y él, sobre todo, una de las cosas que pasaba, que en ese momento había un poeta, Juan Antonio Cabestany se llamaba, que había escrito unos poemas sobre América. Y entonces hablaba de las selvas americanas, de los ríos americanos, de las montañas americanas, de los cocoteros y de los monos y de los mares azules y no sé cuántas cosas. En fin, así que todo América era eso, ¿no? Lo que Cabestany, que era el poeta que recitaba también en las clases de Adrián Gual, le señalaba. Entonces, ¿qué más? Entonces era una nueva vida, un nuevo continente. Entonces tomó un barco que, como hacían los barcos antes, llegaba hasta Dakar, creo, algo por el estilo, y de ahí cruzaban el Atlántico, pero llegó directamente, cruzó el Atlántico y se vino al Río de la Plata y llegó a La Boca. Entonces, claro, en aquella época el riachuelo tenía un olor espantoso, un olor horrible a mierda, era una cosa espantosa, por todo el barrio. Llegó con él ahí y se levantó a la mañana para ver los cocoteros. Cuando el barco llegó, se encontró con Buenos Aires chata, una ciudad chata, al lado de Barcelona, con el barrio gótico y con el qué sé qué, las cosas de Kennedy y toda esa etapa de Barcelona, con la extensión, que era una maravilla. Se encontró de repente con Buenos Aires chato, y un puerto lleno de carbón, un olor horrible, un río marrón. Se quedó todo así y dijo, coño, Cristóbal Colón me mandó a la mierda. Pero en fin, aquí hizo después su vida y fundó el Teatro de Adorado, se hizo argentino y Adorado. Bueno, yo descanso un rato. No, está bien. Por tu oficio, claro. Bueno, hacemos un breve break. Un breque. Muchachos, yo quiero
contarles qué va a pasar los próximos encuentros, porque seguramente cuando esto concluye siempre es un aplauso que lo borra todo, nos vamos todos y no sabemos cómo continúa esto. Entonces, aprovecho para decirles, la próxima vamos a tener la visita de Osvaldo Miranda. Luego hay planificado un trabajo el otro sábado donde va a estar Oscar Núñez, que ya está preparando algo con una compañera de acá, con Carla. A propósito de eso les digo, se ha ido hablando de materiales y sobre, digamos, sobre el repertorio que nos interesa. Todos los trabajos que ustedes quieran ir haciendo, o ir pensando, o ir leyendo, o ir trabajando, ustedes están invitados a que eso empiece a funcionar en ustedes. Me llaman por teléfono, los programamos, los vamos metiendo, los vamos mechando, lo vamos intercalando con las presencias que vengan. Así que eso es una invitación que está abierta, ténganla, nos la necesitamos hacer cada vez. Bueno, entonces esa vez que va a estar Oscar Núñez con Carla, también vamos a dar unas letras de tango vamos a traer un guitarrista, un acompañador de tango, así que van a estar invitados que cada uno cante un tanguito. Luego va a estar Pepe Soriano y tenemos pensado otras dos figuras más adelante, en la que está Perla Santalla, Elena Lucena, Marco Zucker y María Rosa Fugazón. O sea que el programa viene más o menos ya armadito, así como se los estoy diciendo. Cuestión que ya lo tengan, porque hasta ahora no estaba absolutamente armado, íbamos viendo, ahora ya hemos armado este picture. Entonces quedó claro, ¿no? Osvaldo Miranda la próxima, y la otra velada del tango, y bueno, y ahora continuamos con esto, pero vamos a darle la... Sí, una sola cosa que pido, Teresa, que les aclare por esto de las invitaciones para ver los espectáculos del teatro son por supuesto gratuitos. Lo que pedimos que se anoten por problema de dosificación, y porque son cooperativas, hay que decirles, vinieron tantos grupos, ¿no? Pero son por supuesto gratuitos. Lo único trámite es ir a boletería, pasar por boletería, yo lo conté. Un rato antes de la función. Sí. Bueno, yo le daría la palabra a Pelletieri para que de alguna manera genere un nexo entre lo que estuvimos escuchando con la segunda parte de la exposición de Osvaldo Bonet. O sea, los tocayos. Sí, para mí es un honor compartir con Osvaldo, que hemos compartido alguna vez una apuesta, la apuesta del hombrecito. Tuvimos muchas discusiones, pero finalmente bueno, yo lo que pensaba hacer hoy, que me han convencido que no lo hiciera, era hablar de lo que son los artificios de la acción popular. Para eso había traído una cantidad de fotos, de cosas sobre distintos artificios, pero me han convencido, y creo que me han convencido bien, porque lo interesante sería hablar de esos artificios con una película, que es la que se está armando, la que se armó ya, ¿no es cierto? Ir ejemplificando ahí qué cosas son esos artificios, para qué sirven, cómo se van instrumentando, cómo se van dosificando, cómo se van mezclando. Entonces, no sé cuándo se dará esto. A mí me gustaría que fuera lo antes posible para que tuviéramos una visión del tema. Yo creo que, insisto, la teoría es una medicina para el arte, pero no es una farmacia, ¿no es cierto? Es decir, la teoría puede servir para mejorar en general al actor, dotarlo de una cultura, saber lo que hace, por qué lo hace, por qué no lo hace, pero no es como un remedio que lo mejora para actuar. Es decir, buscar eso es pedirle a la teoría cosas que la teoría no puede dar. Por eso a mí me gustaría que estas charlas fueran lo más interesantes para ustedes concretamente. La clase para las otras reuniones, las otras clases que daba, entre comillas, trataron sobre el tema del criollismo, tratamos de incluir al actor nacional dentro de esa tendencia, tratamos de hablar un poco
de la mezcla que significaba lo popular y lo oculto en ese actor. Dijimos que tenía 3 tradiciones distintas: la tradición del circo, que viene por el